tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy traemos un review súper especial y es la nueva BMW S1000 RR del año 2020. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies in these real times, so be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting, 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 but will you wait for me? Bueno amigos, esta es una moto que es totalmente nueva, rediseñada. Respecto a la versión anterior, no se usó prácticamente nada de la versión anterior. Y esta llega a ser una de las motos más poderosas del planeta y avanzadas del planeta. Entonces vamos a ver poco a poco por qué esta podría llegar a ser hoy en día una de las mejores motos del planeta, de la categoría 1000, de la máxima categoría que se usa para carreras. Así que vamos a verlo amigos, venga. Lo primero que tenemos amigos es el rediseño total del carenado. Literalmente pues toda está rediseñada, pero lo más impresionante es esto amigos. El frente, ¿por qué? Porque BMW siempre ha usado los ojos diferentes. Esto para diferenciarse pues de otros vehículos. Y aparte es algo muy especial de la marca. Entonces si tú veías a las otras motos de frente, no se parecía una del otro lado. Entonces en este caso es una novedad que tenga los ojos iguales y que sea simétrica, pero es curioso porque no está simétrica al 100%. Sigue siendo diferente en cuanto a las branquias de los lados. Aquí tenemos las branquias como de tiburón que vemos en las otras versiones, pero pues renovadas. Y del otro lado pues no tenemos las branquias que veríamos. Entonces sí sigue siendo asimétrica, pero solamente a los lados. Algo muy importante es esto amigos, que tenemos la entrada de aire al motor, que esto cuando vas a alta velocidad funciona como especie de Rammar. Y aquí se hace un efecto turbo como a los 200 o 250, donde entra a máxima presión y aquí entra directamente al motor el aire. Y también tenemos nuevos faros LED, que es una maravilla. Y algo que quiero que noten es que las intermitentes están en los espejos, de tal manera que si vas a entrar al circuito le quitas los espejos y salen las intermitentes, y de esta manera puedes convertirla literalmente en una moto de calle a una moto de carreras en solo un paso. Quiero que noten algo, y es que el Colin ahora, aparte de que es súper pequeño, está rediseñado de tal manera que el faro, los focos rojos ya no están aquí amigos, sino que ya todo está integrado al portaplacas y a las intermitentes. Entonces si yo prendo la moto, las luces rojas o los cuartos son esos, y si frenamos están integrados literalmente en esta sección. ¿Para qué? Para que si vas a entrar al circuito le quitas esta parte y ya está lista para el circuito. Ya no necesitas hacer otras cosas, sino que solamente la puedes hacer súper rápido de carreras. Literalmente pues puedes llevar un pasajero, pero no está pensada para que lleves pasajero, pero existe la opción. El asiento es muy pequeñito, yo creo que de los más pequeños del mercado que hay para motos. También quiero que vean el tanque, como es totalmente diferente a la versión anterior. Tiene 17.5 litros como todas las demás 1000. Y quiero que vean esto amigos, todo esto está rediseñado. Miren, quiero que vean estas reducciones de peso que los podemos ver en motos de carreras. También tenemos la llave es muy interesante. ¿Por qué? Porque se parece a las anteriores, pero miren nada más el acabado de aluminio, es hermosa y tiene el logo de BMW, que es una maravilla. También quiero que vean esto amigos, esto significa que las suspensiones son electrónicas, se regulan de manera electrónica. Y miren todos los controles, esos ahorita los vamos a ver más a detalle, pero bueno, todo esto fue rediseñado. Y vamos a ver el tablero porque es una locura. Vamos a ver cómo inicia amigos.
Wow, es una locura, amigos. Ahorita vamos a ver más a detalle esto, pero bueno, vamos a seguir hablando de los cambios que hay. Quiero que vean también esto, el cuadro, amigos. El cuadro también fue rediseñado y también el basculante, de tal forma que, si ustedes conocen la versión HP4, que es una versión de carreras de la versión anterior, donde el cuadro es de carbono, BMW hubiera podido agarrar y decir, ¿sabes qué? A mi nueva moto le pongo el cuadro de carbono, pero no. ¿Por qué? Porque es necesario que la moto tenga cierta flexibilidad. ¿Para qué? Para que sea mejor el comportamiento en curvas, y de esta manera, pensando en eso, se hizo un cuadro que no necesita ser de carbono para tener la flexibilidad perfecta y el peso ideal, sino que también el basculante se rediseñó para que sea más fuerte y que tenga mejor estabilidad en altas velocidades, en curva. ¿Por qué? Porque esta moto está diseñada para ser realmente la moto más rápida en el circuito, que es lo que busca BMW, tener la mejor moto del mercado en el circuito. Quiero que vean el escape, porque a pesar de que no es tan grande, que ahora se mejoró también la potencia. Ahora tiene 207 caballos, amigos, y 113 newtons metro. Tiene más o menos los mismos newtons metro que una R1, pero en cuanto a caballos se nos está yendo como 10 caballos arriba. Entonces es una locura. También el peso se redujo, bajó más o menos unos 10 kilos. Entonces esta, en orden de marcha, ya con gasolina, aceite, todo, pesa más o menos unos 197 kilos. Si tienes la versión M, pesa 193.5 kilos, que es una locura, amigos. O sea, un R6 pesa 190 en orden de marcha. Entonces estamos hablando de que es una moto con el doble de motor, casi el doble, literal, casi el doble de potencia, y pesa pues nada más unos 7 kilos más, y con toda la tecnología. Que en esta tenemos todo un apartado de tecnología. ¿Por qué? Porque esta tiene control de tracción, anti-wheelie, tiene control dinámico, tiene todo lo que se le puede poner a una motocicleta. Incluso vamos a hablar un poquito más del motor, porque esto es una obra de la ingeniería. ¿Por qué? Porque tenemos toda la tecnología que tiene BMW aplicada a un motor de altas prestaciones. Lo primero y lo más importante es que tenemos la nueva distribución variable, que significa que dependiendo de las revoluciones y lo que necesite la moto, va a cambiar el árbol de levas para mejorar la apertura en bajas o altas revoluciones. Eso significa que es una tecnología que no tiene otra moto del mercado. Esto lo podemos ver en autos de competición y apenas se está pasando como para las motos. La primera vez que lo aplicó fue en la nueva BMW, la 1250, la Adventure, pero bueno, ahora se ve aplicado a las carreras, que es donde realmente funciona. También tenemos admisión variable, de tal manera que, así como la R6 tiene trompetas que suben y bajan dependiendo de si necesita más bajos o más altos, esta también lo tiene, pero aplicado diferente. Lo más importante, tenemos lo clásico, que es clutch antirrebote y quick shifter, lo cual es una locura, dado que en este sirve para abajo, para arriba. Eso lo veíamos en las motos anteriores, pero ahora está perfeccionada. Y eso, amigos, ustedes que son pilotos profesionales o manejan motos que no tienen esta tecnología, sabrán que para poder hacer un quick shifter hacia abajo se necesita que el motor tenga tecnología. ¿Para qué? Para que en el momento en el que se abre el clutch, el motor se revoluciona un poco, simulando el golpe de gas. Esto ya lo hace solito, incluso dependiendo del modo en el que estás, reacciona mejor. Entonces, bueno, esto tiene 4 modos de manejo, 3 configurables, y aparte hay unos desbloqueables que son ya prácticamente de carreras. Dependiendo del modo de manejo que tú le pongas, la configuración del motor va a cambiar, la suspensión va a cambiar, incluso los elementos de seguridad van a cambiar, como el control de tracción, el ABS, todo se va a configurar dependiendo del modo que tú le pongas. Y además de eso, tiene otros modos que son configurables para que tú los dejes como la quieres realmente. Entonces no importa si tú eres un principiante, prácticamente podrías manejar esta moto. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas ayudas. Si la aceleras a fondo no te va a hacer caballito, no se va a patinar la llanta, y siempre la moto va a ser súper estable. Incluso, amigos, el ABS también es un ABS de carreras. Literalmente puedes activarlo, desactivarlo, pero es tan bueno, amigos, que literalmente podrías ganar una carrera con el mismo sistema. Incluso ahorita Ferso nos platicaba que si tú frenas el de adelante, también tenemos una pequeña ayuda combinada en la sección de atrás, que bueno, eso es muy raro de ver. Entonces siempre que tú frenes vas a tener la gestión perfecta para hacer una frenada impresionante. Incluso tú en la pantalla puedes llegar a ver cuánta presión aprietas en el freno. Entonces eso es algo muy loco, porque ya literalmente la moto es una moto súper inteligente. Entonces ella sabe todo el tiempo lo que está haciendo. De hecho, amigos, esta moto pues literalmente sabe lo que está haciendo en todo momento, el ángulo de inclinación, la aceleración, todo, amigos. Y algo muy interesante es que el sistema que antes se usaba era Bosch, pero ahora se ha cambiado por otra marca, y además los frenos ya no son Brembo, ya son BMW,
Y las suspensiones ya no son Öhlins, sino que son Marzocchi, pero son muy buenas, son totalmente regulables y son electrónicamente regulables, que eso es impresionante. Tenemos dos discos de 320 milímetros y calipers de 4 pistones de anclaje radial. Entonces tenemos de los mejores frenos del mercado, obviamente en este caso de BMW, pero quiero que vean algo muy especial, amigos, que son los rines, amigos. Los rines son ultra ligeros. Si compras la versión M, trae rines de carbono, pero en sí estos son súper buenos. En este caso trae unas Metzeler Sportec RR, que son pues llantas ya muy suaves, aptas para una 1000, amigos. Y quiero que vean allá adentro, amigos, porque tenemos el radiador gigantesco y el radiador de aceite. Entonces tenemos mucho enfriamiento porque literalmente pues es demasiada potencia. Este es el basculante, literalmente todo renovado, ya no se parece al anterior. En cuanto a materiales, parece ser que son diferentes también. Ahora está mejorada la flexibilidad y reforzada, de tal manera que también se tuvo que rehacer esta suspensión. ¿Para qué? Para atrasarla un poco y alejarla del motor. ¿Para qué? Para que no se calentara. Entonces eso también es una actualización. Quiero que vean cómo aquí está el quick shifter. Aquí tenemos el cable y esto, amigos, ya viene de agencia. Esto no lo tienes que comprar. Esto ya viene literalmente como viene la moto, como equipamiento de serie. También quiero que vean los controles porque son una locura. De hecho también tiene puños calefactables de serie. La bomba es Nissin. Y quiero que vean estas palancas como son de una pintura muy especial. De hecho al agarrarlas se sienten de una calidad impresionante, así como son regulables. Y también miren, aquí tenemos el depósito, las reducciones de peso, así como también toda la piña, amigos, que es una locura. De hecho ahorita les voy a enseñar algo muy loco que no habían visto en otras motos. Por ejemplo, que este es un joystick. Miren cómo, dependiendo cómo lo hagas, y también este sirve para subir o bajar. Y tenemos los menús direccionales, el claxon, así como el control de tracción, intermitentes. Este es para las ayudas, así como también tenemos control crucero, que ninguna otra moto deportiva tiene control crucero. Y de este lado pues las luces, así como también la palanca de clutch, que miren, la calidad es impresionante. Aparte de que están aligeradas, literalmente toda la moto está diseñada para ser aligerada y que no pese tanto. Literalmente cuando la prendes te hace fiesta. Esta es una pantalla TFT, amigos, miren qué hermosura. Entonces no importa la hora del día que estés, siempre se va a ver perfecto. Y miren, tenemos ahí la primera pantalla, que es de Road. Este nos enseña las revoluciones, la velocidad, la marcha engranada y de este lado la hora, así como kilómetros de trip. Pero si nosotros regresamos, vamos a encontrar este menú que dice mi vehículo. Vamos a entrar ahí y nos despliega esta pantalla que nos da toda la información de la moto, como la temperatura, la presión de las llantas, adelante, atrás, el próximo servicio, cuánto te queda de gasolina, el voltaje de la batería, la hora. Así como aquí abajo podemos ver la batería del celular, la señal, que no tenemos señal. ¿Por qué? Porque este va conectado con tu teléfono por medio de una aplicación, así como los kilómetros para el servicio. Si nosotros le movemos al siguiente menú, nos encuentra este que es ordenador de a bordo, que nos dice cuántas horas se ha conducido, cuántos kilómetros trae, cuántas horas lleva en pausa desde que encendió por primera vez, así como el total de kilómetros, que tiene 266, así como promedios, amigos, de velocidad. Si nosotros regresamos, vamos a encontrar otra vez el de mi vehículo, vamos al de Sport, que es el segundo menú, y aquí podemos ver el tablero, podemos ver varios tableros. Por ejemplo, tenemos aquí las revoluciones, que están limitadas ahorita hasta 10.000 porque la moto está limitada, también por la temperatura y porque está en periodo de asentamiento. Entonces hasta que no se desbloqueen no nos va a dejar las otras revoluciones. Pero bueno, aquí podemos ver la presión del freno con metros sobre segundo, el control de tracción, el ángulo de inclinación, y en azul son los máximos. Entonces como ahorita no la hemos prendido, pues está en ceros todo. Si vamos al siguiente, nos da uno ya más de circuito, que nos da lap en el centro, así como mejor lap y el lap de anterior. Si nosotros vamos al siguiente menú, nos da ya uno más race, que nos da todas las revoluciones en una manera más gráfica, la inclinación, el lap de otra manera, así como el control de tracción. Aquí ya no nos enseña el freno, pero bueno, aquí tenemos siempre la velocidad en kilómetros por hora, y aquí nos dice en qué modo está. Si regresamos, vamos al de navegación, que aquí nos daría un GPS que ya viene incluido. Aquí en el de navegación vamos a entrar, pero esto lo tenemos que activar desde el celular. Lo importante es que esto nos va a pasar al celular por comandos de voz o también gráficamente, pues hacia dónde tenemos que ir. Vamos a regresar. Ajá. Salimos de navegación y entramos a medios. Aquí esto es ¿para qué? Para la música, amigos. Aquí podemos ver que está reproduciendo una canción. Podemos subirle, bajarle y cambiarle a la que sigue. Sería subiendo y bajando el volumen, y para cambiarle es así.
siguiente y anterior. Entramos aquí al teléfono, podemos ver la lista de llamadas, podemos silenciar incluso. ¿Por qué? Porque aquí nos va a mostrar quién nos está llamando. Entonces regresamos y podemos ir a los ajustes, pero estos ya son ajustes del vehículo, sistema, conexiones, pantalla, información y restablecer los sistemas. Entonces bueno, aquí ya es como configurar la suspensión. Si tú pagas para tener la opción de Race Pro, te va a desbloquear este menú donde puedes configurarlo hasta 3 diferentes. Vamos a ver qué tal suena. Entonces pues vamos a calentarla un poquito para que suene bien. De todas maneras viene un poquito limitada, viene a 8000 revoluciones más o menos limitada. Bueno amigos, ahorita está limitado este motor, entonces no puedes pasar de muchas revoluciones, pero vamos a ver cómo suena. Ahí está limitada a 9000 revoluciones, o sea, todavía le faltan como 5000 más, pero bueno, ahorita es porque está muy nueva amigos y no nos deja acelerarla además. Suena hermoso amigos, la verdad es que es una locura, una obra de la ingeniería. Y de hecho bueno, esta de agencia parece ser que sí ya tiene el launch control para hacer un arrancón todavía más rápido. Y bueno, tenemos una de las motos más avanzadas del planeta, pero pues vamos a probarla amigos, a ver qué tal. Venga. Bueno amigos, vamos a darle. Fíjense que se siente un poco pequeña, mucho más pequeña que el R6 al momento de estar estacionada. Ahorita está un poco fría, entonces la vamos a probar tantito en modo road. Fíjense que siento que sí suena parecido a la otra, a la anterior, pero sí cambió el sonido, Nada más que ¿saben qué? Es una locura moverla así. Es como si la R6 le quitaras el motor y así se siente moverla. Izquierda, derecha, se siente una locura amigos, como si no pesara nada la moto. Es muy fácil moverla en zigzag, es una locura amigos. Es impresionante que la moto se sienta así, ni siquiera la F3 de MV Agusta se siente así la dinámica amigos. Es impresionante. Wow. También el manillar se siente ancho, no se siente como tan compacta. El manillar se siente bastante ancho, pero la cúpula se siente muy compacta. En cuanto a la posición, pues sí vas como en una moto deportiva, pero no se siente tampoco tan ancha la moto. Entonces es raro, porque si quieres hacer un movimiento así como deportivo, también se siente como súper fácil de hacer. Entonces es una sensación muy rara. Ahorita en teoría está limitada. Qué buenos frenos. A ver, déjenme intentar frenar aquí. Es una locura amigos. Definitivamente es una frenada combinada amigos, porque se escuchó cómo accionó el ABS, pero también se sintió cómo frena desde atrás la moto. Es una locura las frenadas amigos. ¿Escucharon? Y el ABS es súper rápido. Yo creo que sí es uno de los mejores ABS del mercado. Los despejos la verdad es que se ven un poco sencillos, medio chafas y vibran un poco. No se ve mucho hacia atrás, pero bueno, esta moto recuerden que es de carreras, entonces no importan mucho los espejos. Se sienten como un poco compactos y vibran como a... pues sí vibran. Entonces no son tan estables los espejos, pero bueno, no importa porque de todas maneras se los quitaríamos si tuviéramos esta moto. Nada más sería como para la calle. El tablero se ve impresionante, o sea, no importa el cambio de luz que está haciendo ahorita, el tablero se ve perfectamente en todo momento. Vamos a ver en cuánto llega la primera, ahorita que está limitada. Creo que es 8000 revoluciones, 8500 y 100, 120, 150. ¡Wow! No lo puedo creer amigos, el torque es inmediato, o sea, es como si quisieras estar allá en 2 segundos y ¡pam! Aunque bueno, aquí en Road todavía se siente la progresividad, o sea, no es tan explosiva, o sea, si tú le das así como el jalón, la moto no explota así, ¡pam! Sino que es ahí voy, o sea, sí es muy progresivo, es una maravilla este motor, no se siente como una Ducati que te avienta así como hacia atrás nada más del primer jalón, ¿no? Así en Road la verdad es que está bastante cómodo el modo.
El quick shifter, oh, es una hermosura. Súper suavecito el quick shifter. Las reducciones también. Escuchen cómo hace el golpe de gas solita. Ajá. Me dan unas ganas de sobrepasar las 9000 revoluciones, pero no, amigos, no nos deja ahorita porque está muy limitada. Vamos a intentar hacer otra prueba después cuando ya esté deslimitada, amigos. Siento que sí es dentro de las mejores frenadas. Está en el top 10 definitivamente. Wow. Wow. No, amigos, de verdad que frena hermoso. Siento que aunque cambiaron a Nissin, yo creo que fue más como por el tema tecnología de combinación de freno que por un tema de potencia. O sea, sí, Nissin es muy... Pero bueno, yo creo que fue como la adaptación a la tecnología que le pusieron en cuanto a la tecnología del ABS. Aunque los discos de freno son Brembo y los calipers son de otra marca. No, amigos, de verdad que una curva es delicioso, Wow. O sea, sientes que se agarra cañón. Como si tuvieras un grip impresionante y un control también muy impresionante. Vamos a regresar aquí. Vamos a intentar. Vamos a girar el volante extremo y ver cuánto rango de giro tiene. Porque definitivamente tiene más que un R6. Sí. Pero aún así hay que hacerla un poquito para atrás. Ahí está. Sí. No es mucho el rango de giro. Pero yo creo que incluso para la ciudad se siente muy bueno, amigos. Es como si te ayudara a girar. Esto es gracias al cuadro, a la disposición del cuadro, a los rines ultraligerados. De hecho, se hacen ultraligerados. ¿Para qué? Para que sea más fácil iniciar la inclinación del movimiento. Entonces, bueno, esto es demasiada tecnología aplicada, amigos. También me gusta el sonido. Si le jalas de repente agresivo, definitivamente puede ser tan agresiva como tú quieras, pero lo que me encanta es que es súper progresiva. Vamos a cambiar el modo aquí de Road a Dynamic, que es un poquito más potente. También me gusta porque tiene muy buenos bajos. O sea, las MIL se caracterizan por tener muy buenos bajos de por sí, pero esta en particular es muy bueno. También el control sobre la curva es impresionante, a pesar de que tengamos todas esas cosas que ensucian la carretera y que nos dan poco grip, se siente el control en todo momento. Yo creo que lo que más me está gustando es lo fácil que es moverla. Es como, imagínense, si alguien ha probado la 790, es como si movieran una 790, que es mucho más fácil de mover que incluso una Duke 250. Entonces, o sea, estoy súper impresionado con lo fácil que es moverla, iniciar el movimiento. O sea, si tú vas recto, normalmente a una moto le cuesta iniciar el movimiento, como para esquivar algo. Ajá. Pero no, en esta moto es solamente compensarlo, pero lo hace de una manera como que si te ayudara. O sea, es una locura. Wow. Vamos a probar un modo más salvaje y otro tablero, yo creo. Vamos a probar un modo más salvaje, que sería el Race. Ahí está el Race. Ya se aplicó. Wow. Sí se siente un 20 o 30% más agresiva. Vamos a meterle aquí un poquito. Wow. Sí, amigos, definitivamente es una locura. Es muy interesante porque no se siente tan agresiva como para perder el control. Es muy controlable. Entonces yo creo que ese es su fuerte respecto a las otras motos, pues de las otras marcas. Definitivamente el control, tanto control como te lo tendríamos en una Panigale, pero mucho más progresividad. No siento que me voy a matar con acelerarle a fondo. La entrada de curva es una delicia.
Vamos a frenar aquí. Vamos a hacer un pequeño 0 a 100, pero pues con pocas revoluciones. ¿Están listos? Bueno, se recuerden que está limitado a 8500. 3, 2, 1. Ahí entró el control de tracción. Ya. O sea, en la primera velocidad. Ni siquiera lo conté, amigos, pero o sea, yo creo que al límite de las 8000 revoluciones llegó a 100 kilómetros por hora. Entonces llegó súper rápido. Ni siquiera lo pude contar porque estaba viendo el tablero para hacer el cambio exacto. Pero yo creo que sí está como en unos 3, 4 segundos. Aquí por la altura nos debe estar dando como 5 segundos. Pero bueno, es una locura. Vamos a probarla a las curvas. De hecho, déjenme platicarles un poquito más del motor. La distribución variable hace que el árbol de levas se recorra de tal manera que cambia la apertura de las válvulas. Entonces no tienes una apertura diferente a altas y a bajas. De esta manera nos da más potencia en bajas y más potencia en altas. Eso lo vimos aplicado en la tecnología de la R15, de la nueva distribución variable, pero apenas se está aplicando a una 1000. Eso tiene muchos años en los autos, pero ahora se está aplicando en una 1000, y esto les aseguro que te da la ventaja en el circuito, pero cañón. Como es mucho desarrollo, y hoy en día pues esa tecnología ya está perfecta como para tenerla en una moto de carreras, porque se había visto en motores pues no tan de carreras, pero eso sería como una especie de VTEC. No, es una locura, amigos. A ver, la golpe de gas. Puedes entrar hermoso, amigos. La posición también deportiva es perfecta. O sea, no necesitas mucho esfuerzo. No necesitas nada de esfuerzo para hacer posición deportiva. No, amigos, no puedo creer que limitada se sienta tan hermoso. O sea, así limitada, definitivamente le ganaría a mi R6, pero 2 veces. Me la pillaría en un circuito muy fácil, porque aunque no esté desbloqueada, la entrega de potencia es hermosa. Y como estas motos son progresivas, pues obviamente a más revoluciones nos va a dar mucha más potencia. Y ahí es donde vamos a ver la verdadera aceleración extrema que tiene esta moto. Tiene clutch antirrebote, quick shifter, control de tracción. O sea, esta, a pesar de ser una moto muy poderosa, también es súper segura, amigos. El torque en bajas también es hermoso. Qué buena moto, amigos. Les juro que esta pasa a ser de mis top 10, de mis motos favoritas. Siempre que vengan a la Jusco, cuidado con este hoyo. Tienen que pasarse al otro carril. Un segundo para que no se metan en ese hoyo. Sí, amigos, definitivamente es una de las motos más estables durante una curva. Yo creo que sí, no es la más estable que he probado, Definitivamente, amigos, esta es una de mis motos favoritas, amigos. Bueno, amigos, estamos aquí con Fersu de ProAction. Le van a dar esta moto para que la modifique ahí en su taller de ProAction. Pero, bueno, queríamos hacerte unas preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta de esta moto? Pues mira, la verdad lo que más me ha gustado de esta motocicleta es los bajos. La variación del árbol de levas, el shift cam, la verdad es una belleza. Tú puedes ir en sexta y querer acelerar fuerte, 2000, 3000 revoluciones, y sientes el empuje. Yo creo que esta motocicleta es lo que más se puede diferenciar de todos. La variación en milisegundos sobre el árbol de levas. La verdad es que eso es lo más sorprendente, yo creo, que lo que hizo BMW con respecto a esta motocicleta. ¿Qué es lo que no te gusta? Lo que no me gustó de la motocicleta, híjole, está cabrón, güey. En este caso, es que nos había acostumbrado muchísimo. En todas las versiones anteriores teníamos pues Brembo adelante, ¿no? Eso es, yo creo que lo único que le podemos remarcar o reclamar a BMW, pues el frenado con respecto a las pinzas Brembo que anteriormente en todos sus modelos tenía.
Y lo único que no me gusta, que bueno, es lo que vamos a modificar, pues que trae una bomba Nissin. Digo, o sea, obviamente frena bestialmente, ¿no? Pero pues trae una bomba Nissin y unos caliper BMW que a mí me encantaría que hubiera traído Brembo, ¿no? Pero tú sientes que la frenada de la anterior versión era mejor. Saben que son un poco más bruscos. Yo creo que ahí lo que podemos ver es que estos frenos son completamente gestionables, ¿no? O sea, tú puedes activarlos o desactivarlos, la cantidad de que ayuda que quieres para el frenado. Y con respecto a los modelos anteriores, pues sí, la frenada es tener un muy buen tacto, o sea, estar muy acostumbrado a los frenos de tu motocicleta, porque sí entraba el ABS, pero sí es una frenada un poco más brusca. Esto es completamente pues a gustos, ¿no? A pilotos profesionales evidentemente les va a gustar una frenada muy brusca y que después de estar dándole un rato al circuito pues no se pierda nada, ¿no? Y en cambio estos son un poco más como que son adaptados para el piloto. En versiones anteriores tú te tenías que adaptar al frenado de la motocicleta. Ok, y bueno, platícanos más porque esta moto tiene 207 caballos. Es literalmente una de las motos más poderosas de agencia y nos comentabas que le quieres hacer unas modificaciones, ¿no? Sí, sí. Seguramente alguno de los que ya están viendo este video aquí contigo pues ya conoce lo que hacemos ahí en mi taller, ahí en ProAction. Pues nos encanta modificarle y hacerle al teatro porque pues, la verdad es que es una moto ya muy poderosa. Pero quiero invitarlos que se suscriban al canal de ProAction. Aquí Blitz me va a hacer un gran favor de ponernos ahí abajo en la cajita de comentarios los links de la página de Facebook y del canal de ProAction. Y pues bueno, esta moto la vamos a modificar por completo, vamos a cambiarle el aspecto completo y obviamente pues también los caballos. Eso BMW por eso nos dio la moto, la verdad otra vez un agradecimiento a BMW Motorrad. Que nos dio la oportunidad de modificar esta motocicleta, que nos las prestó para hacer un gran cambio en la motocicleta. Entonces nuestra tirada es aquí en México, bueno, también demostrar que en México hay buenos ingenieros y que también podemos subirle bastante los caballos, ¿no? He visto muchos videos de Estados Unidos, España, que ellos pues, nos llevan más o menos como un año teniendo esta motocicleta apenas llegó a México. Entonces he visto que en otros países pues bueno han hecho modificaciones muy buenas y han subido la moto de caballaje. Lo más que he visto es que lo han llegado a 222 caballos esta misma motocicleta y pues bueno, nosotros no nos queremos quedar atrás. Queremos subir en nuestro reto. Yo me comprometí pues a subir esta moto y tratar de llegar a los 228 caballos de fuerza. Yo sé que es una locura, o sea, ni Blitz ni yo y tal vez un piloto profesional podría exprimir realmente esos 220 y tantos caballos de fuerza, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que esto a mucha gente, muchos de tu público le gusta ver las modificaciones y entonces pues vamos a hacer muchísimas cosas. Vamos a cambiar muchas cosas por fibra de carbono, vamos a cambiar tal vez la bomba por una Brembo, vamos a modificar por completo la moto, vamos a hacer un full system, muchas cosas de lo que ya tenemos en videos pasados que hemos hecho a otras motocicletas. Entonces pues ahí la invitación para que sigan y vean cómo va a ser la transformación de esta motocicleta hasta llegar hasta 200, más o menos 228 caballos de fuerza. Y el último video pues va a ser llevarla al Dino y demostrar que realmente lo logramos, ¿no? Exacto, ok, perfecto. Platícanos un poquito más. Esta versión, que hay dos versiones, ¿esta cuánto vale? Tiene un costo de 445 a 455, no estoy completamente seguro. La diferencia a la M... Los rines de carbono, ¿no? Ajá, son los rines en la versión M que nada más hay en color blanco con los stickers característicos de BMW. Son los rines en fibra de carbono, una batería de litio que es más ligera y el asiento es más duro y aquí tiene una M impresionante. Entonces eso es la única diferencia que tenemos con la versión M. Perfecto, pues ya lo tienen amigos, definitivamente es una de las motos más impresionantes que hemos tenido aquí en el canal. Entra dentro de el top 10 y acercándose al top 1. Definitivamente es una joya, es la joya de la corona de BMW. Y bueno, si ustedes también quieren un traje
¿dónde podrían conseguir estos trajes, amigos? Bueno, si ustedes están interesados en andar más protegidos, ¿no? Pueden pasar igual con nosotros. Nosotros tenemos la distribución oficial de los trajes de Omega Racing, que pues Blitz nos hace. Como Nos hace el favor de traer ahorita. Y pues bueno, están hechos completamente a la medida. Blitz fue con nosotros, se le tomaron las medidas y bueno, se hizo un traje justo a su medida. Exacto, puede ser en la página de ProAction. ¿Y hay algún teléfono? Sí, tenemos el 55 32 66 07 86 y pues bueno, ahí debajo de los comentarios, bueno, ahí en la cajita van a dejar el link de la página de ProAction, todas las cosas para que nos puedan contactar y sobre todo les pediría un muy gran favor que sigan el canal de ProAction para que vean cómo vamos a modificar esta moto y que vean todas las modificaciones que hemos hecho a otras diferentes motos. Claro que sí, amigos, pues ahí lo tienen. Definitivamente pues es una preciosura. Muchos considerarían que es mucho dinero, pero bueno, aplicado a tanta tecnología, la verdad es que vale la pena. Yo creo que es un muy buen costo-beneficio. Tienes una de las mejores motos del planeta. Y bueno, les dejo toda la información en la caja de comentarios. Les dejo los teléfonos para los trajes, la página de ProAction para que chequen los videos que van a estar subiendo sobre esta belleza. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye. En el canal de ProAction van a poder ver el detrás de cámaras, donde pues van a poder todos los bloopers y eso. Entonces vayan a verlos, amigos, y mándenle un saludo aquí al buen Ferso. Pásenlo a ver. Amigos, no olviden que ya pueden comprar sus cascos en la página de Blitz Rider. Pueden comprar uno como este, que es una GBK1. Y recuerden que cada casco que compren incluye una playera y sus 2 stickers. Les dejo la página aquí abajo. Saludos.